¿Por qué he titulado a esta charla El Getsemaní de la Iglesia Mexicana? Lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la exposición. Partemos de un hecho muy concreto. El 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón es asesinado por José León Toral en la Ciudad de México, cuando los diputados de Guanajuato estaban haciéndole un banquete de homenaje porque el Congreso lo acababa de designar como presidente electo para el nuevo periodo 28-32. Hay que recordar que Álvaro Obregón había sido ya presidente de la República en el periodo de 1920 a 1924 como fruto de su traición a su jefe Venustiano Carranza. Y esto significó la llegada del grupo de los sonorenses al poder. En los sonorenses eran Obregón, Calles y de la Huerta. Entonces Obregón, que había sido el presidente en este periodo en el cual se puede decir que dio formal inicio la persecución religiosa así, por medio de un hecho muy significativo, que fue la explosión de la bomba de dinamita a los pies de Nuestra Señora en la Basílica de Guadalupe. José de León Toral era un miembro de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y él había elucubrado que para eliminar el que ahora retomara el poder, el que para él, y creo que con continuo calificaba como el verdadero cerebro atrás de la conjura anticristiana, pues entonces había que eliminarlo. Pero como ya había fallado un intento que habían hecho los de la Liga y a través de un atentado por medio de una bomba, que por cierto lo que significó fue que le costó la vida a alguien que no tuvo nada que ver en eso, que fue el padre Pro. Entonces, el análisis que hacía León Toral era que el regreso de Obregón iba a significar pues un incremento en la persecución y de una manera muy simplista, pero al mismo tiempo también muy eficaz, dijo, pues lo único que podemos hacer para eliminar este peligro, pues es que alguien esté dispuesto a cambiar su vida por la de Obregón, y pues ese voy a ser yo. León Toral era una persona pacífica, era un pintor y al mismo tiempo un retratista muy capaz. Entonces se armó de tres cosas: de un bloc de dibujo, de un lápiz y de un revólver. Se fue a donde se estaba celebrando el banquete de los diputados que le homenajeaban a Obregón, y desde la parte de afuera del restaurante, el restaurante La Bombilla, que en ese entonces en las afueras de México, ahí empezó a hacer dibujos de los asistentes que estaban por la parte más exterior, y les iba enseñando los dibujos, y pues no faltó el que le dijera, oiga, qué bien, qué interesante, hágale un dibujo a nuestro homenajeado, el general Obregón. Y dijo, sí, cómo no. Y entonces ya les bajó la guardia y se puso eh, con una lápiz a hacer el dibujo. El dibujo que hizo él es exactamente el que estamos viendo aquí en el lado superior derecho de la diapositiva. Y una vez que lo terminó, pues le dijeron, pues enséñeselo. Y así pues bajó la guardia de todo el mundo, y mientras le enseñaba con una mano el dibujo, con la otra sacó el revólver y se lo vació. Así fue eliminado León Toral, y esto significó pues el cambio de
de la dirección del gobierno. Eliminado el caudillo, como dice el libro aquel, el título, A la sombra del caudillo, pues ya el caudillo ya no estaba. Hay una disputa entre los distintos miembros de los grupos que apoyaban a Calles y Obregón. Obregón y Calles, hay que decirlo, eran cómplices, pero no se tenían mucha simpatía entre sí, no eran amigos, eran cómplices, repito. A Calles lo apoyaban los obreros, a Obregón lo apoyaban los soldados. Y los soldados dijeron, pues es esto que haya sido un atentado de un católico, pues nosotros no lo creemos. Creemos que Calles mandó matar a Obregón. Y el más interesado en demostrar que no había sido él, pues era el propio Calles. Se reúne entonces con los militares y ahí hacen una negociación en el que acuerdan estos puntos. La destitución de Morones, que era el líder de la CROM, de la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, aquellas siglas que el pueblo mexicano tomó a chunga diciendo que no significaba eso, sino que CROM significaba cómo roba oro Morones. Y siempre también al revés funciona lo mismo, con más oro roba Calles. Bueno, el caso es que fuera de los chascarrillos, Morones era el gran líder, fue con el que Calles había tratado de fundar esa iglesia cismática llamada la Iglesia Católica Nacional. Entonces los militares le exigen la destitución de Morones, que era el secretario de Industria y Comercio, y acuerdan que tampoco sea un militar el que encabece el gobierno, sino que sea un civil. Y eligen a Emilio Portesil como presidente interino para que concluyera el gobierno y empezara, lo iba a empezar Calles, concluía el periodo y iniciaba uno iba a ser necesariamente un interinato porque el presidente electo había sido asesinado. Luego entonces lo que se necesitaba era un presidente interino. Y en lo que se convocaban a elecciones y todo eso, pues entonces se eligió Emilio Portes Gil. ¿Quién era Emilio Portes Gil? Emilio Portes Gil era uno de los jefes más importantes de la masonería en México, concretamente de la masonería de Tamaulipas. Él era tamaulipeco. No era militar, no era obrero, y entonces pues los dos bandos acuerdan entonces que efectivamente quede Emilio Portes Gil. La jugada de Calles era que entonces ahora él no iba a ser, ya no podía ser el presidente, pero sí podía ser el jefe máximo de la revolución. O sea, él inventa esta figura, que hoy, por cierto, se encuentra nuevamente en vigor, en otras circunstancias y con otros personajes, pero este maximato se le va a llamar así precisamente por el término del jefe máximo de la revolución, que era pues algo así como el dueño de la nación, mientras que el presidente de la República pues, era el administrador de la propiedad del dueño, del jefe máximo. Y este jefe máximo pues es el que iba a quitar y a poner presidentes. Esta figura entonces le resulta muy adecuada y para ello todo esto, vamos a ver un poquito más adelante, es a consejo del embajador de los Estados Unidos y le sugieren, según como lo confiesa José Vasconcelos, le sugiere la creación de un partido político.
para llevar a la práctica todo esto. Así, el jefe máximo de la revolución crea el Partido Nacional Revolucionario, que después se convertirá en el Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Esa es la historia de esto. Este acuerdo, sin embargo, no es unánime, algunos no quedan contentos con ello, y dos de los generales más importantes del ejército, el general Gonzalo Escobar y el general Francisco Manzo, se rebelan contra el Maximato, contra Calles y Portes Gil, y tomando la ciudad de Torreón como base, van a iniciar una revolución, una rebelión, como se le conoce en la historia, pero es una rebelión muy grande, se lleva tras de sí a la mitad del ejército. En números redondos, el ejército tenía en ese tiempo unos 60,000 efectivos, y por lo tanto, si se van la mitad, pues si Pitágoras no fue un guasón, ¿verdad? Pues quedó Calles y Portes Gil tendrían un ejército de 30,000, mientras que Gonzalo Escobar y Francisco Manzo tendrían otro del mismo tamaño. Simultáneamente ocurre otro hecho que no tenía nada que ver con esto, no es nada directamente, que fue en la Ciudad de México un movimiento por la autonomía de la universidad. ¿A qué se debe este movimiento? A que el gobierno de Calles había establecido, había puesto como presidente, secretario de Educación Pública a Narciso Bassols, un hombre socialista que quiso imponerle a la universidad como única filosofía aceptable y como única norma e ideología de estudio el socialismo. Y los universitarios dijeron, ¿y por qué? Vamos a estudiar el socialismo como podemos estudiar muchas otras, pero no nos impone nada. Lo que necesitamos, la universidad necesita la autonomía. Y entonces hay un movimiento por la autonomía, un movimiento en las calles de la Ciudad de México que va a ser repelido y reprimido en ese tiempo no existía el cuerpo de granaderos, pero sí existían los bomberos, y con los chorros de agua, ahí se ven las mangueras que usaban los bomberos, tratan de reprimir las manifestaciones, que es un día sí y otro también hacían los universitarios en la Ciudad de México. Entonces, este es otro dato que, repito, surge simultáneo. Aún más, como Portes Gil era interino y tenía que convocar a elecciones, pues resulta que a esas elecciones se presenta como candidato alguien que venía de las filas revolucionarias, José Vasconcelos, que había sido secretario de Educación con Obregón, pero que también había sido rector de la Universidad de México, o sea que de alguna manera estaba conectado también con las personas que llevaban a cabo el movimiento. Vasconcelos además era un gran orador, tenía diríamos un carisma de una persona que sabía hablar muy bien desde tiempos de Madero. Era el orador de los mítines de Madero. Y además era un hombre intelectualmente muy capaz. José Vasconcelos, pues algunos de los de la familia revolucionaria le van a decir que era el tránsfuga de la revolución, porque, pues, aunque hubiera estado en algún momento allí con el gabinete de Vasconcelos, era un hombre honesto y siempre lo fue. Tenía un pensamiento incluso claramente contrario al positivismo que había promovido el grupo de los científicos en tiempos de Porfirio Díaz. Él, cuando es rector, le da a la universidad su lema que conserva hasta el día de hoy: por mi raza hablará el espíritu.
Y uno se preguntará, los positivistas de la época dirían, ¿cuál es el espíritu? ¿Qué es eso del espíritu? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cómo reacciona si le echamos ácido sulfúrico? No, eso no se puede. No, pues el espíritu no existe. Lo único que existe es la materia. En fin, este hombre, en ese lema, pues marca precisamente una posición antipositivista. Por mi raza hablará el espíritu, no la raza, sino el espíritu. Y efectivamente es un hispanista fuerte, Vasconcelos. Recordemos nada más un hecho. La hispanidad nos une y nos hace comulgar no por la raza, sino por el espíritu. Bueno, Vasconcelos se lanza entonces a una campaña presidencial y tras de sí, con el carisma que tenía y su gran oratoria, pues arrastra multitudes. Y obviamente es contrario a lo que acababa de echar a andar el Calles, que era el Partido Nacional Revolucionario, que además se les ocurre poner como primer candidato a la presidencia, o sea, contrario a Vasconcelos, a un señor de lo más gris que se puedan imaginar, gris, era desde su traje hasta su cara, hasta su todo. Pascual Ortiz Rubio, que se trajeron estaba en la Embajada Mexicana en Río de Janeiro, era un soberano desconocido y ese va a ser el candidato del nuevo partido. La gente, en cuanto conoció a este candidato, le puso un apodo, el Nopalito. ¿Por qué? Pues porque era muy baboso. Bueno, pues Pascual Ortiz Rubio, pues pasó a la historia como Don Pascualito, por no decirle Nopalito. Y así tenemos entonces otro problema que tenía la familia revolucionaria. Tenemos entonces en esta gráfica que estamos ahora viendo, para poder comprender mejor cuál era la situación en 1929. Tenemos entonces al jefe Máximo Calles y al chichincle presidente Emilio Portes Gil, que tienen 4 problemas que los atacan simultáneamente. Los que están con verde son los adversarios de tipo, vamos a decir, político civil, y con rojo los adversarios de tipo militar. Vamos entonces, tenemos en la parte superior el movimiento por la autonomía universitaria, abajo la campaña presidencial de José Vasconcelos. Estos son en el orden político. Y del otro lado tenemos 2 movimientos de orden militar. La rebelión del general Escobar con 30,000 soldados y al mismo tiempo los cristeros que tienen ya 50,000. ¿Tampoco tienen Zoom? Sí. Pero como no tanto, no, bueno, por eso que la graben, que ya la están grabando. Ahí sigue. Bien, seguimos entonces. Sí. Ok, entonces, esta es la situación en 1929 y esto es lo que nos va a explicar por qué la familia revolucionaria, como se le empieza a llamar desde entonces a este núcleo, Calles, Portes Gil y el nuevo partido, van a tomar una serie de decisiones en los cuales nos va a permitir comprender el tema de los arreglos de 1929. Esta situación es la que se encuentra también el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, que tenía poco tiempo de haber llegado a México, y cuando ve esta situación es el que le dice a Calles, mira, si estos cuatro situaciones adversas se te juntan, por ti no doy 5 centavos. Bueno, se los habrá dicho en inglés y con otros vocabulario, pero en pocas palabras esa era la idea. Y entonces, ¿qué hago? Pues inmediatamente solucionar todo, pero que no se te vayan a juntar.
Las posibilidades de que hubiese sido esto cierto, de que se pudieran unir estas cuatro situaciones adversas, eran relativamente ciertas. La que no era cierta por ningún motivo era la unión de los escobaristas con los cristeros. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. A los escobaristas lo que los movía era la ambición, era la corrupción, y a los cristeros lo que los movía era el ideal cristiano. Y esto es un abismo que hubiera hecho totalmente imposible, y de hecho no lo hubo, ningún acercamiento. Bueno, entonces, ¿cómo se va a empezar a solucionar? Pues primero, con lo que tiene más abajo. Lo que tiene más abajo el presidente es, casi abajo me refiero físicamente, en los balcones del Palacio Nacional, pues ahí estaban los estudiantes. A ver, suban los líderes del movimiento. ¿Qué quieren? La autonomía. ¿Dónde les firmo? E inmediatamente se les concedió la autonomía. Se dice que algunas, algunos autores por ahí mencionan que Emilio Porcisquil le concedió la autonomía a la universidad porque era un enamorado de la autonomía. Eso es una verdadera tomadura de pelo. Portesgil firmó la autonomía porque no le quedó de otra y lo hizo a regañadientes. Pero bueno, desde entonces la Universidad Nacional de México se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ese problema, pues ya tache, quedó solucionado. Eso, desde 1928 los cristeros contaban ya con 50,000 combatientes y no podían ser ya vencidos militarmente. Pero el gobierno federal y su ejército, que era apoyado por los Estados Unidos, tampoco. Hay que tenerlo esto presente. Bueno, antes de que Obregón fuera asesinado por León Toral allí en la Bombilla, Obregón, que sí tenía más de 2 dedos de frente, había solicitado por medio del licenciado Mestre al obispo de Zamora, Manuel Fulcheri, un posible arreglo. O sea, él veía que la situación se venía complicando y entonces dice, queremos un arreglo entre la iglesia y el gobierno. La respuesta del obispo Manuel Fulcheri hay que tenerla muy presente porque esa respuesta la va a retomar el Papa Juan Pablo II muchos años después. Pero ahorita nada más lo mencionamos en el momento en que ocurrió. La respuesta de Monseñor Fulcheri fue la siguiente, que antes de hablar de cualquier arreglo, primero se debería derogar las leyes persecutorias. ¿Por qué? Pues porque todo el problema venía de las leyes persecutorias, es decir, de los artículos 3º, 5º, 14, 27 y 130 de la Constitución, que a su vez daban sustento a la famosa ley Calles, que fue ya la que desató el conflicto en el año 26. Bueno, ante este acercamiento, aquí viene algo sumamente delicado y muy importante. Ante este acercamiento del gobierno buscando concluir la guerra, el Papa Pío XI comunicó el 5 de agosto de 1928 al episcopado mexicano 9 normas para llevar a cabo posibles arreglos. Estas 9 normas les fueron comunicadas a los obispos mexicanos que estaban regados, unos estaban en Nuevo México, el Monseñor Rafael Guisa y Vales estaba en Cuba, otros estaban en Roma, en fin. El medio por el que el Papa se los comunicó fue por Monseñor
Emeterio Valverde, que era el obispo de León. Estas normas, fíjense la fecha en que fueron dadas, ya pensando que pudiese haber unos posibles arreglos, 28. Los arreglos fueron en el 29, o sea, esto es un año antes de los arreglos. Decía el Papa: oigan los obispos las proposiciones hechas por los agentes del gobierno sin hacer ellos ninguna. O sea, que los obispos no hicieran ninguna proposición, sino que escucharan a ver qué era lo que proponían los agentes del gobierno. Luego, después venían algunos datos de orden práctico. Los omito aquí para fijarnos en lo esencial. El tercer punto decía: exíjanles credenciales satisfactorias. El 5, pídanseles sus proposiciones por escrito y firmadas. Por escrito y firmadas. 6, si no las dan en esta forma, o sea, por escrito y firmadas, ténganse por terminados los trabajos. Ahora, 7, si las proposiciones fueran presentadas en la forma antes dicha, por escrito y firmadas, adviértase a los agentes del gobierno que es necesario no menos de un mes para resolver. No menos de un mes, ¿por qué? Pues bueno, porque para empezar, les digo, el episcopado estaba regado. Mientras tanto, comuníquese sin demora a cada uno de los obispos y a la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. O sea, el Papa tomaba en cuenta a los laicos, tomaba en cuenta a la Liga. Explícitamente dijo: se les tiene que pedir su opinión a cada uno y a la Liga. 8. Envíese las proposiciones del gobierno y los dictámenes de cada obispo y de la Liga a la Santa Sede. Y 9, espérese la resolución del Papa. Estas indicaciones están en Roma. Las cita al padre Fidel González en su libro Sangre y Corazón del Pueblo, de un Pueblo, en la página 564 del volumen 1. Bueno, entonces tenemos ya este elemento sumamente explícito, claro, perfecto de cómo debían de haberse hecho unos posibles arreglos en el futuro. Después hay 2 decesos significativos, o sea, las circunstancias son cambiantes. En Nuevo México, donde se encontraba exiliado, muere el arzobispo de México, José Mora y del Río, que era sin duda el arzobispo más importante de todo el episcopado, y él estaba en Nuevo México. Y también muere en un combate el comandante, el jefe de la Guardia Nacional Cristera, el general Enrique Gorostieta. Cae en una emboscada el 2 de junio de 1929. Así es que entonces vemos aquí a 2 personas muy importantes para el bando, el ala cristiana: el arzobispo, la autoridad eclesiástica, y el general Gorostieta, la autoridad militar. Entonces la Liga va a suplir al general Enrique Gorostieta. Bueno, tenemos estas 2 bajas en el panorama del conflicto, y a un nuevo actor maquiavélico, que es el embajador de Estados Unidos, Dwight Whitney Morrow. Aquí aparece en una foto junto a Calles. Bueno, aparecía en todas partes, siempre estaba Calles junto a Morrow. Podríamos decir que si hubiera sido fútbol sería marcaje personal. Volvemos a analizar nuestra situación.
el, los 4 situaciones de conflicto para la familia revolucionaria y cómo solucionarlos. Bueno, Calles ahí siempre bajo el consejo de Monroe. Portesil concede a la universidad su autonomía el 10 de julio de 1929 y luego la rebelión escobarista fue sofocada con armas y aviones norteamericanos entregados al gobierno de Calles Portesil. Es decir, los Estados Unidos intervienen con armas y con aviones. Aquí tenemos una fotografía de un avión de los que les fueron proporcionados. Estos aviones obviamente no eran hechos en México. Los pilotos y los que los manejaban, como podemos ver las fotos de abajo, pues precisamente la vestimenta y indican siempre que eran estos pilotos, pues los que los manejaban no eran precisamente mexicanos. Porque, bueno, podríamos decir que hasta ese día, hasta el año de la rebelión de Escobar, la Fuerza Aérea Mexicana se reducía a los voladores de Papantla, no había más. Pero a partir de entonces, estos aviones, que ya eran de una tecnología que se había perfeccionado en la Primera Guerra Mundial. No nos olvidemos que la Guerra Mundial terminó en 1918. O sea, estamos hablando 10 años antes, ya los aviones podían tener entonces ametralladoras, ya podían tener una forma de bombardeo un poquito más atinado. Pero bueno, esto hizo que la rebelión de Escobar fuera sofocada rápidamente y además cuando alguien se mueve por ambiciones, pues a las primeras dificultades bota todo y sale corriendo. Quedaba el tema de los cristeros y por medio del jesuita Edmund Walsh, un jesuita norteamericano, el embajador Monroe entró en contacto con 2 obispos mexicanos que estaban en los Estados Unidos y que se sabía que eran partidarios de llegar a un arreglo a como diera lugar. No todos eran, la mayoría no tenían esta posición, pero Monseñor Pascual Díaz Barreto, que era jesuita también, y de ahí la liga con Edmund Walsh, y el arzobispo de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores, entran entonces en contacto con el embajador Monroe. El 5 de 1929, sale de San Luis, Missouri, el ferrocarril con el vagón particular del embajador Monroe. En ese tiempo no había aviones presidenciales, había trenes presidenciales. Pero pues un embajador no llegaba a un tren, pero sí tenía su propio vagón adecuado a sus gustos, simplemente lo enganchaban a un convoy y a donde quisiera ir, no tenía que comprar boleto para ir en viaje aunque fuera de primera, no, él tenía su propio vagón. Bueno, en el vagón particular del embajador Monroe viajan de San Luis, Missouri hacia México, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia, y Monseñor Pascual Díaz, que era obispo de Tabasco, pero nunca había podido ejercer en Tabasco porque Garrido Canava lo había corrido. Entonces, ante la precipitación de estas gestiones, obviamente a matacaballo que las hizo Monroe, la Santa Sede pues se vio obligada a nombrar a Monseñor Ruiz y Flores como delegado apostólico ad referendum. O sea, un delegado apostólico ante estas circunstancias, no era un delegado apostólico ya normal, amplio, sino ad referéndum, o sea, para el referéndum. Concretamente, la indicación que Roma dio
el nombramiento a Monseñor Leopoldo Ruiz es esta. Dice, el Santo Padre, el 18 del corriente, ha tenido a bien nombrar al señor arzobispo de Morelia, don Leopoldo Ruiz, delegado apostólico. Y fíjense, esto que está con rojo, es un énfasis personal, yo lo pongo, porque es muy importante. Dice, con especial encargo de unificar el pensamiento y la acción del episcopado en las presentes circunstancias. El especial encargo de unificar el pensamiento y la acción del episcopado. Perdón, pero el arzobispo de Morelia, don Leopoldo Ruiz y Flores, y su compañero don Pascual Díaz, hicieron exactamente lo contrario de lo que les estaba pidiendo el Papa. Lejos de unificar, parece que la consigna fue dividir a la acción del episcopado. Dice, y con la autorización especial de conferenciar con el gobierno de México ad referéndum, reservándose el Santo Padre la aprobación definitiva de los acuerdos a que pudieran llegarse. Estas indicaciones, perdón, pero fueron totalmente hechas a un lado por los señores obispos. Se les puede echar en cara que les vieron precisamente la cara, pero desde luego como obispos, como pastores, no se les puede, no es el tema, ¿no? Eran obispos ortodoxos. Lo que pasa es que se metieron a hacer algo que no era lo que sabían. Pero lo peor es que habiendo unas indicaciones tan claras como fueron los 9 puntos que ellos conocían, porque tenían ya un año que se los habían mandado, y ahora con estos 2 puntos, especial encargo de unificar el pensamiento y acción del episcopado, y a la autorización para conferenciar, no para firmar nada, porque dicen la aprobación definitiva era para el Santo Padre. Ellos no lo hicieron así. En México llega el ferrocarril, ellos se bajan una estación antes para que nadie los pueda ver, antes de la estación del ferrocarril, y ahí los espera un automóvil que los lleva a la casa de la familia Legorreta. Ahí se hospedan y no aceptan hablar con nadie. Incluso el obispo de San Luis, Monseñor Montes de Oca, que sabía que estaban ahí, disfrazado, pues llegó a la casa e intentó 3 veces hablar con ellos. No quisieron recibirlo. No solamente no buscaron unificarlo, el pensamiento, ni siquiera quisieron recibirlo. ¿Por qué? Porque sabían precisamente que Monseñor Montes de Oca lo que iba a decirles era simplemente, tengan cuidado, les van a ver la cara, como efectivamente ocurrió. Entonces, 12 y 13 de junio de 1929, Portesil, acompañado por el secretario de Gobernación, el licenciado Canales y los 2 obispos, arreglan verbalmente el conflicto. Lo arreglan verbalmente. Y de inmediato la noticia es dada a la prensa. Aquí tenemos 2 periódicos, uno ya no existe, El Informador, el otro sí existe, El Universal. El Universal dice, el conflicto religioso terminó ya, en sus 8 columnas. El Informador decía, oficialmente se anunció ayer el arreglo del conflicto religioso. Hicieron amplias declaraciones el presidente de la República y el señor arzobispo Luis y Flores. ¿Cuáles son los puntos del arreglo? Dirá el Universal. Pero no se pusieron por escrito. No hubo ni siquiera un papel, una servilleta donde se pudiera firmar. Pero estos arreglos verbales, ¿a qué incluían? Bueno, en resumidas, haciendo un resumen, eran estos puntos. Por parte de la Iglesia, el compromiso era reanudar de inmediato el culto público,
solicitar a los cristeros de poner las armas y aceptar el exilio de Monseñor Francisco Orozco y de Monseñor José Manríquez y Zárate. Esto tiene una especial recriminación. ¿Cómo se acepta el exilio de dos obispos? ¿Quiénes eran? Monseñor Francisco Orozco, el arzobispo de Guadalajara. Él era uno de los pocos que estaban en México. ¿Pero dónde estaba? Escondido en las montañas de Jalisco, disfrazado de arriero. El gobierno lo buscaba por hasta abajo de las piedras. ¿Para qué? Pues para matarlo o para expulsarlo. Nunca lo encontraron. Y Monseñor José Manríquez y Zárate, él no estaba en México, él estaba en el exilio. Pero desde el exilio, José Manríquez y Zárate, Monseñor Manríquez y Zárate, mandaba cartas pastorales y tenía una actitud muy combativa contra el gobierno. Entonces el gobierno dijo, este no regresa y el otro que sí está por aquí, que se vaya. Era totalmente contrario a las indicaciones del Papa todo esto. Ahora, por parte del gobierno, ¿a qué se comprometían? Amnistía total a quien entregara las armas. Regresar los templos a la iglesia, suspender la aplicación de las leyes persecutorias e iniciar la modificación conforme a los procedimientos legales. ¿Ok? La iglesia cumplió, el gobierno no. Cuando esto se da a conocer, causa una gran desánimo, una gran tristeza entre los católicos, pero especialmente entre los cristeros. Casi podríamos decir que aquí es cuando y por esta razón le puse que los arreglos fueron el Getsemaní de la iglesia en México, porque el Getsemaní es ese momento de tristeza que Jesús vive en el Monte de los Olivos, en la víspera de su pasión, cuando el sufrimiento de lo que le esperaba hizo, como dice la Sagrada Escritura, que sudara sangre de la tensión. Pues eso fue lo que ese sufrimiento, ese Getsemaní, lo va a tener la iglesia en México. Pero el desconcierto también cundió entre las filas, sobre todo de los más radicales de la masonería. Desde tiempos de Porfirio Díaz, el rito yorquino y el rito escocés se habían unificado solamente en algunas cosas muy superficiales y entre otras una ceremonia que se hacía cada año para celebrar el solsticio de verano, o sea, en junio, el día más largo del año. Había una tenida blanca, como le llaman así, una reunión abierta, incluso con prensa, de los dos ritos, tanto el yorquino como el escocés, de la masonería. Y los masones le preguntan a Portes Gil, que estaba ahí con una doble cachucha, la de presidente y la de jefe de la masonería, y le preguntan, ¿ya acabó la lucha contra la iglesia? ¿Ya se acabó de veras la lucha contra la iglesia? La respuesta de Portes Gil es de una meridiana claridad y, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Dice Portes Gil, no, la lucha no se ha terminado, la lucha es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos. En México, el Estado y la masonería en los últimos años han sido una misma cosa. Esto también lo resumen y lo reseñan los periodistas ahí presentes, del Imparcial, del Universal,
y lo consignan varios historiadores serios como Jan Meyer. La pregunta, ¿por qué no se pusieron esos arreglos por escrito? La respuesta nos lo da el mismo Leopoldo Ruiz y Flores en sus memorias. Lo pongo aquí entrecomillado porque es textual. Dice Monseñor Ruiz y Flores: no creí que constara esto en estipulaciones escritas y firmadas por ambas partes, porque tenía yo de testigo por mi parte al señor Díaz y por parte del presidente, el licenciado Canales. ¿Para qué entonces? ¿Para qué más? ¿Para qué ponerlo por escrito? Si ya teníamos testigos. No creí que constara esto en estipulaciones escritas y firmadas por ambas partes. No se los había pedido el Papa un año antes, pero no. Esta explicación que pone en sus memorias en un capítulo, Monseñor Ruiz y Flores, en el que llamaba, un capítulo que llama arreglos, si arreglos pueden llamarse. Lo menos que nos puede llamar la atención es decir, qué ingenuos eran estos obispos, ¿verdad? Estos arreglos empezaron a ser las orcas caudinas de la Iglesia mexicana. ¿Qué son las orcas caudinas? Allá por el año 300 antes de Cristo, una legión romana fue derrotada por unos enemigos suyos y en lugar de matarlos, lo que hicieron fue que a los prisioneros, a toda la legión, la hicieron pasar por una especie de yugos con los que se ponen a los animales para jalar la yunta. Y entonces, al hacerlos pasar por esos yugos, pues era como una forma de humillación y de llamarlos animales. Esas orcas caudinas, desde entonces se quedó la expresión orcas caudinas como una acción de humillación y de burla hacia los vencidos. Un gran pensador cristiano, católico, el doctor Alberto Caturelli, eh, llamado por algunos obispos argentinos como quizás el pensador católico más preclaro en el siglo XX, escribe en su libro El Nuevo Mundo en la página 441, él conocía perfectamente la historia de México. Dice, y cuando la victoria casi se tocaba con las manos, vinieron los arreglos, respecto a los cuales no he encontrado en mi lengua término alguno capaz de calificarlos. Efectivamente, los arreglos son incalificables. ¿Qué ocurrió con los que fueron a entregar las armas? Si el que iba a entregar las armas era un cristero de a pie, vamos a decir, de infantería, se le recogía el arma, se le daba un salvoconducto y se le permitía regresar a su tierra, a su casa. Si el que entregaba el arma era un oficial o era un jefe cristero, allí mismo se moría, no salía del cuartel o a más tardar en la esquina del cuartel, ahí se le mataba. Es la conclusión de esta famosa novela que es Entre las patas de los caballos, que en realidad es el diario de un cristero, un poquito novelado, pero real, y que precisamente termina cuando se dice que el jefe, este cristero, que tenía su diario y que fue muerto en la esquina cuando había ido a entregar el arma, y le reclaman por qué, si había amnistía, por qué lo mató. El comandante que lo mató le dice, ¿para qué se mete entre las patas de los caballos? Y de ahí viene el título de este libro, que yo creo que fue con el que muchísimos tuvimos nuestra primera inmersión en lo que fue la cristiada. Decían
Dice Meyer, que entrevistó a muchos sobrevivientes de los cristeros, que ellos afirmaban, murieron más después de los arreglos que durante la guerra. Si se refiere a la totalidad, no es cierto. Si se refiere a los jefes cristeros, sí es cierto. Esta política de descabezar a los movimientos contrarios, después la van a usar con el último elemento que todavía les quedó, porque al final de los 4 situaciones adversas que tenían, la primera que solucionaron fue la de la autonomía, siguió la de los escobaristas, luego la de los cristeros y la última que solucionaron fue la de los vasconcelistas. Eso sería cuestión de otra plática. Pero lo que sí podemos recordar es que con los vasconcelistas usaron la misma técnica, que fue que descabezar los jefes vasconcelistas, aquellos que no pudieron comprar, aquellos que permanecieron fieles a Vasconcelos, pues fueron eliminados. Es famosa el descubrimiento de un pozo en Topilejo, donde se encontraron a algo así como 18 cadáveres de jefes vasconcelistas asesinados por Maximino Ávila Camacho. Por eso, la pregunta que hacía Jan Meyer, si lo que ocurrió con los arreglos después lo que surgió fue un modus vivendi o un modus muriendi, una forma de morir, porque la persecución no terminó, ni siquiera físicamente. Y tenemos el caso, entre varios otros, pero estos son muy notorios, de una persona que ya está canonizada, San Pedro de Jesús Maldonado, asesinado en Chihuahua en 1934, ya durante el periodo de Cárdenas. Y el asesinato en la Ciudad de México de María de la Luz Camacho, la mártir de Coyoacán, asesinada por las camisas rojas de Garrido Canaval, que había sido nombrado por Cárdenas su secretario de Agricultura, y se habían trasladado los camisas rojas a la Ciudad de México. Por eso el Papa Pío XI saca una nueva encíclica sobre México, la Acerba Animi, en la cual dice, entre otras cosas, violadas abiertamente las condiciones estipuladas en la conciliación, se levantó una nueva persecución cruel. Aparece entonces la famosa Segunda Cristiada, encabezada por el general Lauro Rocha. Se le llamaba el rescoldo. ¿Por qué es el rescoldo? Porque rescoldo no significa que sea una nueva, sino que son las cenizas que quedan de la anterior, como cuando se apaga una fogata, ya no hay la llama, pero quedan las brasas que están allí de aquel incendio anterior. Y esta segunda, el problema fue que ya tras la situación de los arreglos, que fueron reprobados por prácticamente casi todos los otros obispos, pero que, pues ante los hechos consumados, ya no quisieron apoyar, y más bien la política del episcopado empezó a ser no hagan olas. Y la Segunda Cristiada pues murió de inanición, pero no así la persecución. Ahora, ¿cómo continúa? La persecución cambia de trinchera y nos encontramos así con el grito de Guadalajara el 20 de julio de 1934, cuando Calles y Cárdenas, que sigue todavía el maximato, Cárdenas será el último del maximato. En Guadalajara proclaman esto: es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, o sea, al nuevo periodo de la persecución, que la revolución es eso. Debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Se habla mucho de la expropiación petrolera,
pero no se habla de esta expropiación, que fue la expropiación de las conciencias. Explícitamente lo señalan. Debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Esto lo dijeron en julio de 1934. 2 meses después, 11 de octubre, se cambia el artículo tercero. O sea, el grito de Guadalajara no solamente fue ahí, a ese fue el anuncio. Se modifica el artículo tercero. La educación que imparta el Estado será socialista. Y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios. O sea, todo lo que es religioso es fanatismo y prejuicio, según ellos. Para lo cual organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear a la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Solo el Estado impartirá educación. La educación que imparta el Estado será socialista, solo el Estado impartirá educación, o sea, solamente habrá educación socialista. La expropiación de las conciencias es para hacer esto que dice que tenemos aquí en esta parte, poner en la mente, implantar el socialismo, o sea, la hoz y el martillo. No nos extrañe después, por ejemplo, aquí ver a Cárdenas ya siendo expresidente, visitando Cuba y ahí junto a Fidel Castro, ¿verdad? Pues vemos que el tema continúa, el tema sigue. Viene la educación socialista en México, que es violenta también. Aquí en Puebla habrá cierres de escuelas en donde hay masacres de los padres de familia que protestaban por las escuelas que no eran socialistas, como el Colegio Teresiano. Pero entonces cambia. Esta situación cambia cuando viene la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que empieza en 1939, 1 de septiembre de 1939. Pero la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la primera, no fue un rayo en seco. Se fue gestando poco a poco. Y eso hizo, para empezar, que Cárdenas tuviera que eliminar a Calles, mandarlo al exilio. Desde ahí, luego que cambiara también a quien era ya su candidato para ser su sucesor, que era el general Francisco J. Mújica de Zamora, también de ahí de Michoacán. Y el general Mújica, no olvidemos que es el autor de los artículos más radicales de la Constitución. Este hombre que fue seminarista en el seminario de Zamora y que después, misterioso, cuando terminó la filosofía, se salió del seminario y ya no siguió la teología y después se convirtió en un marxista que eran, como decían, un marxista betabel, no un marxista rabanito. Los marxistas rabanitos son los que son rojos por fuera y nada más le rascan uno tantito y son blancos por dentro, ¿verdad? El betabel no, por donde más le rasquen, más oscuro es. Pues Francisco J. Mújica era el candidato de Cárdenas y Cárdenas tuvo que cambiarlo. Y puso como presidente a Manuel Ávila Camacho. En 1940, Manuel Ávila Camacho toma la presidencia y cambia todo. Sin embargo, lo único que no cambia es las leyes. La espada de Damocles mexicana continúa y continúa en la Constitución. Y bueno, vamos a darnos un brinco. Desde 1940 hasta 1990, estamos hablando de 50 años, las leyes son las mismas, la ley Calles sigue en vigor. Por eso, cuando el Papa visita México en 1979, los gobernadores se reúnen en Querétaro para reclamarle a López Portillo por qué dejó venir al Papa. ¿Qué no sabe que el Papa violó la Constitución cada día que estuvo aquí? Porque pues, andaba de traje talar por todas partes. Y López Portillo, con un gran cinismo, contestó:
Sí, efectivamente, el Papa violó la Constitución. Se ha hecho acreedor a 200 y pico de pesos de multa por cada día que estuvo aquí. Dice, pero no creo que falte el mexicano que los quiera pagar. Sí, no, porque cuando se puso esa norma en la ley Calles, pues 250 y tantos pesos era el salario de una familia de clase media, lo que ganaba un padre de familia de clase media en 2 meses. Y en 1979, los, esa cantidad no servía más que para una entrada al cine y a lo mejor pudiera llegar a alcanzar hasta para una bolsa de palomitas, pero no para más. Sin embargo, pues el Papa se supone que violaba la Constitución porque estaba en vigor. Por eso, López Portillo no fue a visitar, a saludar al Papa cuando llegó. Bueno, lo fue a saludar a escondidas, como dicen, como era un presidente nicodémico, en la noche, a oscuritas. Eh, en, lo, ante la popularidad del Papa, que después es, como diría Gorbachev, Mikhail Gorbachev, nada de lo que ocurrió en Europa, la caída del comunismo, hubiera sido posible sin la actuación del Papa, el sindicato Solidaridad en Polonia, etcétera, etcétera. Ante eso, y Salinas de Gortari, sabiéndose que era evidentemente un presidente ilegítimo en su origen, pues quiso ver cómo le podía pasar de su popularidad del Papa. Y a diferencia de Salinas, perdón, de López Portillo, que ni siquiera lo fue a recibir al aeropuerto, al avión, Salinas de Gortari fue a Roma a invitar al Papa y luego lo esperó al pie del avión y lo saludó con las palabras Su Santidad. Bueno, en esta segunda visita, el Papa recibe una petición de Salinas. Necesitamos restablecer las relaciones entre México y la Santa Sede. Y el Papa le contesta lo mismo que Monseñor, Fulqueri a Obregón. No puede haber relaciones sin un cambio a las leyes mexicanas. ¿Cómo me piden relaciones con algo que según la Constitución de México pues no existe? Que según el artículo 130, como lo explicaba muy bien el doctor, se me fue ahorita en este momento su nombre, ahorita lo recuerdo, Orihuela, Burgoa Orihuela decía que el artículo 130 eh, decía que la iglesia no existía, pero como eso jurídicamente, pero como eso que no existía sí existe, pues entonces el artículo 130 se encargaba de decir cómo no existía la iglesia. Si alguien me puede explicar ese galimatías, dice, pues estoy esperando que alguien me lo explique, porque yo sigo sin entenderlo. Pues bueno, pues yo creo que esto era tan evidente, ¿no? Entonces, fíjense, es la misma respuesta que Monseñor Fulgencio Saqueri le hizo a Obregón. No puede haber un arreglo sin un cambio a las leyes. Ahora el Papa se lo dice a Salinas de Gortari, no puede haber relaciones entre la Santa Sede y el gobierno de México sin un cambio a las leyes mexicanas. Y de inmediato Salinas se abocó a cambiarlas. 28 de enero de 1992, el Congreso de la Unión modifica los artículos 5, 27 y 130. Y hasta marzo, el artículo tercero. ¿Por qué? Porque eh, los jacobinos del gobierno, las gentes más radicales de la masonería dijeron, podemos cambiar lo que quieran menos la educación. El artículo tercero se queda. Y le costó más trabajo, todavía era el esquema del partido único, pero finalmente el 5 de marzo se cambió también el artículo tercero y ya después de esto pues pudo haber relaciones entre México y la Santa Sede. Entonces podemos nosotros con esto poder afirmar con
toda teniendo los pelos de la burra en la mano y decir, ¿cuándo terminó la cristiada? No terminó con los arreglos del 29, terminó en enero de 1992 y formalmente fue que septiembre, octubre, cuando se restablecen las relaciones. Ahí terminó la cristiada. Ahora hay que decir, los artículos estos se les quitó sus aristas más jacobinas, pero el espíritu de hostilidad por ahí sigue dando guerra. Así es que la trascendencia de los arreglos del 29, el modus muriendi o modus operandi que surgió de ahí, pues marcó la vida de la Iglesia y de la nación mexicana a lo largo del siglo XX, este siglo que el Papa llamaba el siglo corto. Bien. 21 de septiembre de 1992, la Santa Sede y el Gobierno de México anuncian simultáneamente la reanudación de las relaciones diplomáticas. Quiero terminar con estas palabras nuevamente del doctor Alberto Caturelli, que dice en su libro El Nuevo Mundo: el pueblo mexicano es para mí pueblo de Cristorreyes, como los llamaron con desprecio. Sí, acuérdense que Cristo Rey, el término de cristero, es exclusivo para los católicos en México. En todo el mundo dice, cuando en Antioquía fue donde se les empezó a llamar cristianos, pero cristeros solamente en México. ¿Y por qué? Pues fue como quisieron que fuera un insulto. Y los católicos mexicanos dijeron, no, esto no es un insulto, es un título, un timbre de orgullo, somos cristeros. Por eso dice con mucho tino el doctor Caturelli, el pueblo mexicano es para mí pueblo de Cristorreyes, como los llamaron con desprecio, y cuya epopeya cristera ha consagrado a tantos mexicanos como testigos, con minúscula, del testigo, con mayúscula, de Cristo. Ellos no pelearon por una ideología, simplemente dieron su sangre por Cristo. Imposible una gloria mayor. Bueno, quiero terminar haciendo un pequeño comercial. Hay una forma de ampliar los conocimientos sobre estos temas que hemos visto y muchos otros más en esta dirección electrónica www.dial.org. Dial es de Diccionario de Historia de la Iglesia en América Latina. Es un instrumento que se encuentra en Internet, que es propiedad del Dicasterio de Cultura y Educación de la Santa Sede y que ha sido elaborado por la UPAEP y que tiene pues ya a esta fecha más de 1,700 temas desarrollados. Hay mucho sobre el tema de los cristeros. Es algo que está muy a la mano, muy fácil de consultar y que les puede ser de mucha utilidad. Muchas gracias.